Vamos a hablar de un tema que realmente es preocupante en nuestro país, es el tránsito. Y más aún en nuestra capital, donde el parque automotor está muy congestionado. Para hablar sobre este tema está con nosotros Osiris Gratacós, ella es especialista panameña en temas de tránsito. ¿Cómo está? Bienvenida a Noticias Tarde. Gracias. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Un número muy preocupante es las cifras de las personas que fallecieron en el 2022. Tenemos más de 3.000 personas que murieron en las pistas, es decir, 9 personas cada día murieron. Sí, bueno, la cuota que se paga respecto a la seguridad vial es alta en nuestros países y tenemos que enfocarnos en poder trabajarla de forma holística e integral de parte de la empresa privada, la sociedad civil y sobre todo del gobierno. Claro, porque justamente ese tema, mucho se habla de que hay que trabajar de una forma holística, una forma integrada, de que todos debemos estar preocupados e integrados para poder salir adelante en este problema, pero ¿qué se podría hacer en un parque automotor tan congestionado? Sí, bueno, nuestros países tienen grandes desafíos, de hecho eso es lo que vamos a hablar mañana en el 11º Foro Internacional por una movilidad segura, por un tránsito seguro, y lo que tratamos es de trabajar desde nuestras realidades en nuestros países, ¿no? Obviamente siguiendo testimonios, experiencias de éxito en otros países que ya han sido probadas, pero considerando pues nuestra cultura, nuestras formas y lo que realmente tenemos en las vías, ¿no? Que son este tema del autocentrismo, que nos hemos enfocado en nuestras ciudades en facilitar el transporte a través de vehículo particular, y hoy día lo que se busca es facilitar la movilidad de las personas, los peatones, y trabajar multimodalidad y una movilidad sobre todo sostenible. ¿Una movilidad en transporte público estamos hablando? O sí, se trabaja hoy día, hay una tendencia fuerte porque tenemos que trabajar el transporte colectivo, que sea puntual, que sea seguro, que sea cómodo para nuestra gente, y también trabajar la multimodalidad, que aquellas personas que llegan a un sitio puedan llegar a su destino de forma caminando, en monopatín, en bicicleta u otras vías u otros transportes, pero con ciudades planificadas. Claro, y justamente una ciudad planificada, ¿no? Por ejemplo, Lima, nuestra ciudad capital, es una ciudad que no está totalmente planificada para el tránsito justamente de las personas que van con bicicleta, hay muy pocas ciclovías, las personas que se trasladan con monopatines o patines u otro tipo de vehículo liviano. Sí, es que ahí es donde está el desafío de los líderes de nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo las alcaldías o las instituciones que tienen que ver con la seguridad vial o la movilidad, para que esa ciclovía, que la he visto y a mí me parece magnífica, logre ser un circuito completo dentro de la ciudad, para que las personas puedan llegar a su destino y no terminadas en secciones. Lo que hay que lograr es el circuito o la red completa de esa ciclovía. Claro, porque incluso los propios vehículos invaden la ciclovía, los vehículos motorizados me refiero, Sí. ¿no? Poniendo en riesgo muchas veces la vida de los ciclistas. O sí, y tenemos que trabajar el tema de la empatía. El que va en un vehículo tiene que comprender que él está cómodo en un habitáculo que cada vez se diseña mucho mejor y se trabaja mucho mejor. Y va sentado, va escuchando música, va con aire acondicionado puesto versus aquel peatón en toda su diversidad, personas con una condición estupenda, pero también las personas sordas, las personas ciegas, las personas con algún tipo de movilidad reducida o algún tipo de discapacidad visible o no, mental o física. Entonces tenemos que ser más empáticos con ellos. El que va en un vehículo va sentado, va cómodo, no está expuesto al clima ni a la hostilidad, y el peatón sí. Tenemos que lograr que las personas sean empáticas y puedan respetar al vulnerable que es el peatón, el ciclista e incluso el motociclista. Claro, esa frase es muy importante, respetar al peatón, donde muchas veces aquí le cierran al peatón, le quieren ganar al peatón para que el peatón no cruce, muchas veces ocurren esos accidentes de tránsito, mucha gente atropellada en las vías. Sí, de hecho en nuestros países, es más, a nivel mundial la tendencia son los atropellos a las personas, al peatón. Entonces, la tendencia, por ejemplo, en la gestión de seguridad vial es lograr reducir la velocidad en zonas de alto aforo peatonal a 30 kilómetros por hora, porque se ha comprobado científicamente que a esa velocidad una persona puede sobrevivir a un impacto. Y es uno de los pilares que se trabaja, el tema de la velocidad en nuestras vías. Ahora, justamente usted señalaba que hay que promover el uso del transporte público y precisamente eso lo que va a hacer es reducir el tráfico en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Sí. Porque ese tráfico también en los conductores provoca estrés y de ahí provoca también la violencia, que es una Sí. cadena. Sí, pensando en el tema del automóvil, debemos analizar cuántas horas pasa una persona en un vehículo particular esperando llegar a su destino. Y obviamente esto afecta a la persona emocionalmente y tenemos una tendencia a ser más agresivos y hostiles. Y de hecho consideramos que el peatón está invadiéndonos o está interrumpiendo nuestra vía. Y es todo lo contrario, el peatón también tiene derecho a desplazarse por esa misma vía y está expuesto a más peligros que un conductor. Entonces acá hay que trabajar la inteligencia emocional del individuo, de los usuarios de la vía, de las personas usuarias, para evitar esa hostilidad y ese conflicto y el mal humor que vemos, lo que lo llamamos el road rage o la furia al volante, ¿no? Tenemos que
que entender que es parte de lo que sucede cuando enfrentamos el congestionamiento vehicular en las vías. Ahora, ¿y cómo se debería hacer o cómo se está trabajando en otros países? ¿Qué experiencias hay en cuanto a las vías segregadas? Es decir, por estas vías va a circular los autos, por esta vía el transporte público, para que no haya una congestión. Claro, es que hay diferentes tendencias. Una tendencia conservadora es proteger al vulnerable a través de la segregación de usuarios, tener las aceras amplias de 1.8 metros mínimos, siempre terminadas en rampa, y también considerando a las personas con discapacidad, y también las ciclovías completas y las ciclorrutas. De hecho, hay buenas prácticas, como ejemplo en Australia hay un carril para motocicletas, o si vas a Europa, España o Rusia, por poner un ejemplo, tiene espacio para que la motocicleta estacione antes del semáforo. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo y ver si es factible o es aplicable a nuestras comunidades. Pero claro que hay buenos casos de éxito. Actualmente se trabaja un documento de Naciones Unidas y OPS llamado el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que de hecho la meta es reducir en un 50% la cantidad de víctimas de accidentes de tránsito en nuestros países. En ese documento vamos a ver que hay varios pilares. Uno de los pilares es vehículos más seguros, es decir, que la importación de vehículos cumplan con medidas mínimas de seguridad en el vehículo que se comercializa en nuestros países. También infraestructura segura, incluyendo la segregación de usuarios, la reducción de las velocidades y también hacer inspecciones y auditorías de seguridad vial en nuestras vías, a ver qué medidas debemos tomar en esos sitios para reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Y así también hay otra medida que habla de la atención post-accidente de tránsito, de manera que las ambulancias puedan llegar al sitio y atender en esa hora dorada que le llaman los primeros intervinientes a las víctimas. Y usuarios o vías para usuarios más seguras también. Entonces, todos esos pilares se pueden trabajar en nuestras comunidades. Aquí lo importante es que la gente entienda que la seguridad vial no es para especialistas, es que todos tenemos que ver con la seguridad vial porque todos nos desplazamos en la vía. Claro. Y lo que impulsamos también pues, es la armonía entre los usuarios y la empatía entre nosotros, ¿no? Ahora, ¿hay experiencias, por ejemplo, de brindar un servicio público a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a las personas que van con su silla de ruedas? Por ejemplo, aquí no hay en los vehículos públicos. Pero sí hay, por ejemplo, los metropolitanos que nosotros tenemos, pero solamente ingresa una sola persona con silla de ruedas. ¿Cómo va en otros países? Sí hay buenas prácticas y de hecho hablamos de la infraestructura. La seguridad vial es un tema holístico, es integral, no puedes dejar a nadie por fuera. Y el tema es que sea interinstitucional e intersectorial. Cuando se habla de transporte público habilitado para las personas con discapacidad, no solamente que va en silla de ruedas, sino también la persona autista, la persona ciega, la persona sorda. Y obviamente tenemos que ir a esas estrategias como son las losas podotáctiles para personas ciegas en la infraestructura, las rampas en la infraestructura y en el vehículo de transporte colectivo, o los semáforos sonoros para las personas ciegas que puedan desplazarse de forma segura. Estas prácticas se han dado en países europeos, de hecho también en nuestros países de América, pero lo que tenemos es considerar, hacer un inventario de lo que tenemos y entonces trabajarlo preferiblemente desde nuestras alcaldías o desde nuestros municipios. Creo que aquí lo importante es que el ciudadano sea exigente y sienta que merece una ciudad cómoda, una ciudad inclusiva, una ciudad sostenible. Pero tenemos que ser ciudadanos mucho más exigentes. Claro, una ciudad inclusiva, ¿no? Sobre todo. ¿Y cómo luchar contra la informalidad? ¿Cómo hacer para que eso poco a poco se vaya disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay vehículos que se paran en cualquier parte, recogen pasajeros y van por todo, cualquier vía, chocan, accidentes de tránsito, muchos de ellos no cuentan con el seguro respectivo. ¿Cómo hacer frente a la informalidad? Es supremamente interesante. El ser humano, según el Decenio, define que el ser humano es falible, es decir, se equivoca, toma malas decisiones y es impredecible. Sabiendo esto, es lo que nos vamos a enfrentar allá afuera. La gente va a terminar ingeniándose formas de llegar a su destino. Quizás de ahí surge la creatividad de la gente de tener un transporte informal. ¿Qué nos corresponde? Al gobierno lo que le corresponde es facilitar esa debilidad para poder neutralizarla. Mientras eso sucede, tenemos que normar a estas personas. Y quizás nunca vamos a tener suficientes personas o policías o agentes de tránsito para poder supervisarlos, pero pues para eso está también la tecnología. El tema de las cámaras de videovigilancia puede ser que también ayuden para evitar este tipo de malas prácticas, pero más que nada regularlos, porque probablemente sea una forma de que las personas puedan sobrevivir o emprender y tener ingresos para su residencia, y el usuario también pues necesita cómo llegar a su destino pronto, ¿no? Claro, por eso es que se arman esos vehículos, ¿no? La gente sube, incluso hay motos lineales que llevan ya a pasajeros hacia su destino, ¿no? La gente está tan desesperada por el tema de la congestión vehicular que quieren llegar a tiempo a su centro de trabajo, centro de estudio u otro lugar. Digo, se entiende, pero acá lo que tienes que tener también son líderes, no solamente en la sociedad civil, líderes en el gobierno,
que puedan designar funcionarios idóneos en el tema para que puedan hacer un estudio, un análisis y entonces poder tomar medidas. Pero lo decisivo es que cuando se designe a alguien, esa persona conozca del tema para poder desarrollar un plan y que se le pueda sustentar a la comunidad, a la sociedad. El tema de la estadística es la mejor forma de que las personas entiendan que la seguridad vial es un tema de vida o muerte. De que llegar a tu destino y no dedicar una hora y media al tránsito, estás perdiendo calidad de vida, la gente descuida a la familia, no tiene tiempo de ocio, no tiene tiempo de relajarse, llega agotado a su trabajo o a su residencia. Entonces tenemos que tener aquel líder que pueda gestionar el tema de la seguridad vial y de la movilidad para que las personas puedan disfrutar de las ciudades en vez de convertirlas en sitios de estrés. Claro, y mucho también por parte de la ciudadanía respetar, ¿no es cierto? Respetar las señales de tránsito, respetar que por este lugar no debo ir, respetar los cruces peatonales por donde sí puedo transitar, utilizar los puentes para que no me atropellen los carros, sí. Porque en la celeridad que tenemos nosotros para poder cruzar las vías, no utilizamos muchas veces los puentes que están ahí de adorno. Sí, bueno, el tema de los puentes es interesante. Lo que hoy se está buscando es que la movilidad sea enfocada en la persona, en el individuo. De hecho, el tema de los puentes elevados peatonales en el mundo se están desmantelando para poder facilitarle a ese peatón que pueda llegar a su destino sin tener que caminar 3 veces más en un puente elevado peatonal. Y también pensamos que son sitios de acecho para delincuentes y también son un incentivo de la velocidad para los conductores. Entonces, lo que tenemos también es que considerar que ese peatón, y voy a poner un ejemplo, es aquel ciudadano que es un agente de seguridad que ha trabajado toda la noche y a las 6 de la mañana entonces retorna a su casa. Nosotros estamos en un vehículo, estamos sentados con el aire acondicionado puesto, escuchando musiquita, en un habitáculo que es muy cómodo, y ese individuo que va caminando, que va a pie, con su propio esfuerzo, pues tiene que subir un puente elevado peatonal. ¿Pero por qué? Porque su destino es igual de importante que el mío que voy en un vehículo. Ese individuo puede fácilmente desplazarse en una sola vía y en vez de caminar 20 metros cruzando una vía, ¿por qué tiene que caminar 300? Y yo estoy sentada en un vehículo. Tenemos que lograr esa empatía de ese individuo, pues que también tiene derecho a desplazarse, sin este tipo de ingenios. Los puentes, de hecho, cuando hablas con ingenieros y arquitectos, te dicen que son un ingenio de la humanidad para cruzar ríos o abismos. Entonces, ¿qué hacen en la ciudad? Muy bien, tendría que convivir los vehículos también con las personas, con los peatones. Protegiendo siempre al peatón. La tendencia es hacer pasos peatonales a nivel, con tablas de velocidad, semaforizados y permitir que las personas, incluso con andaderas, silla de ruedas, muletas y demás, puedan cruzar la vía. Muy bien, muchas gracias por habernos ampliado este tema, ¿no es cierto?, de la transitabilidad, que tiene que ser un trabajo en equipo para que podamos vivir de manera armoniosa en nuestras ciudades. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Osiris Gratacós. Ella es especialista panameña en temas de tránsito, que nos hablaba un poco de cuáles son las experiencias en diferentes países.